El llamado proceso de lucha armada de la década del 60, a mi juicio, tiene que ver con dos causas fundamentales. Uno, la larga deuda histórica que como pueblo, pues siempre tenemos que jugarlo como pueblo combatiente por la independencia y por la libertad, arrancó desde el proceso de invasión, conquista y colonización española. Yo siempre lo ubico en agosto de 1498. Ahí empezó la lucha por la soberanía nacional, que no ha concluido aún. Pasó la resistencia aborigen, los negros, mulatos, mestizos. Vino el proceso de guerra de independencia con los patriotas mantuanos al frente y el precursor Miranda y Bolívar. Todo ese proceso, al final Bolívar decía, nos dejaron la odiosa división de clases y de colores. Porque hacia atrás no había una sociedad de clases, una sociedad comunal. Entonces había esa deuda histórica que nos llevó a confrontaciones sociales y políticas y a guerra, esencialmente por el problema de la tierra y ahora por el problema del petróleo. Y por otra parte, estaba reciente el triunfo de la Revolución Cubana, que entusiasmó a sectores radicales en toda América Latina. El triunfo de los guerrilleros cubanos con Fidel Castro al frente, evidentemente fue un gran estímulo, no solo en Venezuela, sino en varios países de América Latina, para que sectores, grupos, individualidades de la izquierda trataran de insurgir como fuerza armada y en lucha que se desarrollaba en las ciudades y en el campo. En el caso de Venezuela, eso fue motivo de discusiones, particularmente en el seno del Partido Comunista. Nosotros, antes de la Revolución Cubana, habíamos estado en los acontecimientos del 23 de enero de 1958, en donde la Junta Patriótica se planteó derrocar a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y efectivamente lo logró con una conjunción de unidad cívico-militar. Pero la Junta Patriótica no tenía un proyecto definido de Estado y de sociedad, ni mucho menos una estrategia para tomar el poder. Y es así como comienzan a surgir primero pequeños grupos guerrilleros que no tenían el control de ningún partido, sino eran jóvenes izquierdistas o idealistas que se adelantaron a las decisiones que estaban siendo tomadas tanto en el Partido Comunista como en el movimiento izquierda revolucionaria. Y luego ya el PCE y el MIR lo aprueban formalmente como sus líneas de acción, es decir, que ya era la política del Partido Comunista y por otro lado era la política del MIR. Naturalmente que esa no fue la razón que se daba ni al país ni a la propia militancia, sino que se decía, por ejemplo, que en Venezuela había una depauperación del sector campesino, que era atropellado, que vivían en muy malas, pésimas condiciones y que eso no podía resolverse sino por la vía, digamos, de una revolución donde ellos jugaran un papel fundamental. Se informaba o se argumentaba igualmente que el régimen de Betancur había tenido una política de agresión al comunismo, incluso desde que él tomó posesión, cuando excluyó a los comunistas y al Partido Comunista, lo que había tenido su origen en el pacto de Punto Fijo que acordaron Acción Democrática, COPEI y URD, y excluyeron al Partido Comunista a pesar de que haya sido una de las fuerzas principales clandestinas que luchó contra la dictadura de Pérez Jiménez, pero particularmente en sus meses finales, ¿no? Bueno, esta lucha fue bastante larga, digamos, de los años 60, 61, 62, tuvo algunos ingredientes importantes militares, como fue la insurgencia del Porteñazo, el Puerto Cabello, en marzo del año 62, que insurgen un sector importante de la Fuerza Armada, particularmente de submarina, y 2 meses después, o meses después, en mayo, estalla el Carupanazo, que también era de oficiales de izquierda. Uno y otro movimiento fueron inmediatamente derrotados por la fuerza
que en ese entonces estaban al servicio del gobierno de Betancur. Lo que quiero decir con ello es que esta tendencia a insurgir contra el gobierno de Betancur no solo se limitaba al mundo civil, político y partidista, sino también había oficiales, densos núcleos oficiales de la Fuerza Armada que participaban de una u otra manera de esa política. En medio de un ambiente político plagado de desapariciones forzosas, asesinatos, encarcelamiento político y masacres como la del Liceo Sanz en el oriente del país, el 18 de enero de 1975, 23 guerrilleros presos en el cuartel San Carlos, miembros del PRB-FAL, Partido de la Revolución Venezolana y Fuerza Armada de Liberación Nacional, y el entonces Partido de Izquierda Bandera Roja, planifican y desarrollan exitosamente una de las fugas más espectaculares del siglo XX venezolano. Muchos misterios envolvieron la fuga. ¿Dónde abrieron la boca del túnel? ¿Cómo lograron ubicar la salida del túnel en una casa cercana? ¿Dónde están las más de 160 toneladas de tierra que debieron remover? Esto y más conoceremos de boca de los propios protagonistas de esta historia. El deber de un prisionero político revolucionario es buscar su libertad, no mendigándola, no arrastrándose ante los políticos, ante los politiqueros que le sirven al imperialismo y a las clases dominantes, sino adquirir nuestra libertad con dignidad. Y la mejor dignidad es burlar la vigilancia de los que nos tienen presos. Ese es un deber para un revolucionario, conquistar su libertad. De allí que pensábamos distintas cosas, hasta que en conversaciones que hacíamos en los organismos del partido, llegamos a la conclusión que debíamos hacer un esfuerzo colectivo para lograr la evasión de algunos prisioneros políticos que estábamos allí, porque ya el tiempo se iba haciendo largo. Y empezamos a trabajar, siempre viendo cuál era la posibilidad, individuales, colectivas, con grupos de personas. Había alguna posibilidad y había algún trabajo previo que había hecho algún otro preso por allí que nos las transmitió. Ya no estaba preso. Aquí está esta posibilidad. Era un adelanto de cosas. Ahí se produce un cambio de sector a petición del comando del cuartel, porque había sido aprobado un plan de cambio del techo del sector donde nosotros, del sector donde nosotros estábamos, ¿no? Y bueno, convinimos el retiro del sector con el comando del cuartel. Nos ayudamos, entonces nos asignamos, al final arreglamos, le quedó el espacio para ello, pero el convenio fue que cuando terminaran de remodelar eso, ese era el sector de Bandera Roja. Y que nosotros escogíamos los presos que iban a ir para allá, porque nosotros queríamos ya, oye, que todos los presos de Bandera Roja estuviesen juntos, bueno, porque Bataba ya está en diversos sectores, oye, separados y además con problemas muchas veces, pues, de ambiente, de convivencia, claro, exagerados un poco como nosotros y después inventamos otros problemas también. Algunos compañeros del PRB que estaban arriba, que bajaron para participar en la excavación y en la concepción del túnel, como Héctor Viva y el Gordo Triana. Bueno, para que pudieran ellos pasar abajo a hacer para participar, tuvimos que inventar una pelea, pues. Una pelea entre otros compañeros y ellos, de carajazos, y se echaron carajazos de verdad para que la vaina fuera cierta. Y entonces solicitar el traslado de ellos a ese calabozo que estaba en la parte baja, y así fue como ellos lograron ser trasladados al sitio donde se aperturó el túnel, la boca pues de entrada, y después bueno ya y el diseño de la tapa de la boca para cuando vinieran las requisas no descubrieran la entrada del túnel.
El túnel lo empezamos a construir en una pared. Roca, es una pared de piedras. Entonces tuvimos que romper roca. Incluso utilizar sistemas de perforación, de meterle madero, de echarle agua alineado para que estallara la piedra, y así fuimos, y meter taladro y darle. Con poco a poco nos costó bastante darle el ancho que nosotros queríamos darle a la entrada. El túnel arranca por ahí y se pone el camuflaje, es con una planera, una mesa de plano y una planera de Héctor Vivas, que era dibujada y tenía su plano, su cosa, estoy haciendo mi trabajo, y tenía su planera y con sus planos metidos ahí. Esa planera se desprendía, ella tapaba las ranuras que dejaba. La tapa de la puerta la hicimos con ángulos también de las literas, bien fijadas, y los marcos también, eran de metal. Es decir, que estaban bien los remates, muy rápido de cuadrar, salir del túnel, bañarse, limpiar, todo no pasaba de los 2 minutos. Eso fue un equipo muy eficiente y bueno, de una buena relación. Por nosotros bajaba el Flaco Prada, y el Catire Morales, y yo que estaba permanentemente abajo. Yo no era ningún jefe, yo era un operador técnico del partido que me pusieron ahí para que, pero bueno, usted se encarga del hueco porque hice unos planos, o porque se me ocurrieron unas cosas técnicas, o porque yo sé hacer eso, pues. Porque si hubiese sido tú y te dicen, no, usted es electricista, pero no es que eres el héroe electricista, eres el electricista. Héroe es el colectivo que se plantea eso organizadamente. Ajá, nada de héroes extraordinarios que abrieron un hueco solo. No, señor, esos son trabajos colectivos, no te va. Nada más para meterle aire a ese túnel, estábamos afuera, que esto es el referente, sentados ahí sin poder inyectarle aire a esa broma, ¿verdad? Inventando y leyendo libros, inventando vainas, hasta que ese colectivo logró que con ventiladores, mediante una sábana, hacer una bolsa de aire, y habíamos probado túneles de viento, inyectores con los ventiladores, y nada funcionaba. Y de repentinamente, entre todos, apareció una bolsa de aire con unas sábanas y un ducto y un tubo y una vaina, y la vaina bombeó. Nosotros mismos hicimos los ductos con lona, cartones. Nosotros trabajamos con lona, trabajamos con cartones, trabajamos con cuero. Es decir, teníamos muchos trabajos, trabajamos con esmalte, teníamos hornos de esmalte, entonces, y trabajamos con metales también. Entonces, ok, eso nos permitió tener un instrumental que nos facilitaba cualquier cosa. Bueno, y el sostén o la fortaleza se las dábamos con tubos de jugos y con potes de jugos y de malta, que lo abríamos por los dos lados y hacían fuerte el ducto. O sea que teníamos siempre un ducto allí, teníamos un sistema de iluminación, ya decía bien, que llegaba hasta el final, ahí no había problema, bombillos. Bueno, tuvimos algún problema, tomamos una fase demasiado alta y quemaba los bombillos. Logramos conseguir un tester prestado con ellos mismos, pues teníamos hornos y eso. Se lo pedimos con el argumento de ver los enchufes y medir las corrientes que nos están entrando para el horno, y con eso medimos abajo y hicimos la rectificación apropiada. Pudimos medir entonces la corriente que íbamos a tomar. No, pues yo participé en lo que era la actividad de solapar el ruido que se hacía cuando se estaba excavando. O sea, la tarea que me asignó el partido era la de hacer bulla. Nosotros teníamos un taller de artesanía donde hacíamos chaquetas de cuero, lámparas de madera, anillos de plata, con las monedas de plata de la época. Y eso, el trabajo concreto de cada una de esas cosas generaba ruido. Entonces, por ejemplo, en esas horas en que estaba trabajándose en la excavación del túnel, nosotros la escogíamos para hacer los anillos de metal, que es como que se trabajaban con martillos y eso generaba un ruido fastidioso, pues. Plan, plan, pam, 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 pam.
¿no? Después el taladro para hacerle el hueco, después el cepillo eléctrico para pulirlo. Todo eso generaba ruido. Y finalmente, ya unos 4 o 5 días antes de la fuga, con un ardid que inventamos allí, logramos traernos a las dos presas, las dos únicas mujeres que estaban presas políticas en el cuartel San Carlos. Emperatriz Guzmán y Evelú Rojas. Puede fallarme el nombre de repente de Evelú, pero era un nombre parecido así. Ellas dos la trajimos, mandándole una carta a Emperatriz, un telegrama desde fuera, diciéndole que su mamá había muerto. Informándole que su mamá había muerto, firmado por unos familiares. Y así logramos, ella era tía de un muchacho que estaba ahí preso con nosotros, de Adrúbal Guzmán, entonces así logramos pues, que, oye, para que te consuelen, aquí está muy afectada. Ellos mismos nos dijeron, oye, está muy afectada. El trabajo de la tierra, cómo hacerla desaparecer, en principio, empezamos a diluir la tierra en las posetas y se bajaba. Pero sin embargo surgió una dificultad. Un compañero que estaba ajeno a la cárcel, a la fuga al cuartel San Carlos, y estaba al lado de este pabellón, una vez el flaco Prada se lo encontró entre el comando y su calabozo. Había pedido una cita precisamente porque le llevaba el reclamo al comandante de que por su poseta estaba saliendo tierra. Y esa era la tierra que nosotros echábamos allí, que por esos difíciles caminos que tienen las cloacas, se iba por donde estaba el compañero. Menos mal que el flaco le dijo cualquier cosa ahí, lo convenció de que no hiciera eso, y el compañero no fue con ese planteamiento hasta al comandante del cuartel San Carlos. Desechamos esa vía y no había otra manera de desaparecer la tierra sino embolsarla y tratar de subirla al techo donde había un cielo raso primero de cartón y otro de madera, donde en esa arista que queda entre la pared y la madera fue colocada la tierra ordenadamente. Ese era un trabajo que tenían que hacerlo un grupo de compañeros que desde aquel momento fueron bautizados como los astronautas. Esos compañeros colocaban la tierra, primero subían la tierra hasta arriba y después la colocaban en orden en esas aristas de la pared del cuartel San Carlos, entre arista y el techo de madera. Recuerdo yo que a un general de inteligencia, públicamente los reporteros de un canal de televisión de la época le pregunta, ¿y dónde está la tierra, general? Y él les contestó, esa es la pregunta de las 62.000 lochas. En torno a eso puedo decir que 3 compañeros que estábamos en una concha de la Libertad, allí en Caracas, resolvimos incluso mandarle una comunicación a los cuerpos de seguridad diciendo de dónde estaba la tierra. Pero la tierra estaba tan escondida y los cuerpos de seguridad eran tan tarados en ese momento que diciéndole nosotros dónde estaba la tierra, no la consiguieron. Hubo que enviar una segunda comunicación, claro, por método clandestino, porque acuérdate que nosotros estábamos enconchados y buscados por todo el país por los cuerpos de seguridad. Pero sin embargo, como hay formas de comunicarse evadiendo al enemigo, en la segunda oportunidad que le enviamos un mensaje, descubrieron la tierra y por lo menos el peligro de que la tierra cayera sobre los soldados, por lo menos cesó. 3 chamas insospechables. Llegaron ahí, estudiaban, 2 de ellas estudiaban arquitectura, o las 3 estudiaban arquitectura, mejor dicho. Los 3 estudiaban arquitectura, además insospechables por su vinculación social, por su forma de ser, estaban muy metidas allí, ¿no?
Entonces entraron diciendo que estaban haciendo un estudio de esas casas, viendo, midiendo por la cuestión colonial, un interés, y lograron meterse en todas las 3 casas que nos interesaban y levantaron los planos de esas casas, incluso con medidas bastante exactas. Claro, con la experticia de una muchacha de esas pilas, ella ni siquiera fue que midieron ni nada, contaron las baldosas. Tenían la historia de las baldosas de esa época, cuánto medían las baldosas, hicieron el cálculo. Por supuesto que resultó ser totalmente exacto, pues. Dicen que no sabíamos ni siquiera dónde estábamos, al punto que nosotros le dijimos, vamos a salir en tal habitación, divídela en cuadrantes. Nosotros estamos en el cuadrante superior izquierdo a 20 metros del centro, a 20 centímetros del centro. Se la dimos en centímetros, a 20 centímetros del centro. Y estábamos en el cuadrante de abajo a 20 centímetros del centro. O sea que estábamos en un perímetro de 40 centímetros, en una circunferencia de 40 centímetros. Perfecto. Al punto que cuando ellos tocaron allí, nosotros le respondimos desde abajo. Pero el día final, cuando nos tocó, oye, vimos que la cosa era más grande y tuvimos que darle bastante duro. Pero teníamos buenas herramientas, habíamos construido buenas herramientas. Entonces, habíamos construido una herramienta que resultó ser, bueno, extraordinaria, pues, que fue con un ángulo de una litera, hicimos un sistema de lanza bien afilada, con esmeriles y con empuñaduras de cuero y eso, y con esa se le dio y fue muy rápido desprender la tierra. Y el otro cálculo que, oye, estaba basado en la idea de cómo construían las casas en esa época, entonces, oye, llegamos a la conclusión que podían tener unos 25 centímetros, y esa cosa tenía, no recuerdo cuánto, pero como unos 40, 50 centímetros de cemento que hubo que romper. Donde, bueno, teníamos taladros de bajas revoluciones y con ellos trabajamos también, pero en final lo que resolvió fue martillo y destornillador, que fue el héroe de toda la jornada. Con ese construimos el túnel. Claro, ellos los que venían de arriba, ellos traían taladros mucho más fuertes, de media, y traían un sistema de extracción y nos habían mandado ya. Ese sí llegó el último día. A la última hora llegó una cupilla. La muchacha ni siquiera sabía para qué lo traía, pero ya te mandaron una cosa que tú mandaste a pedir que era muy importante. Yo le digo, ok, gracias. Claro, era una cupilla, ellos pasaban un perro, nosotros metíamos la cupilla y eso arrancó una parte del cemento final que quedaba, y después le terminamos de dar por los bordes de diversas formas. Y bueno, cuando el más grueso ahí me dijo que él salía por allí, yo le digo, bueno, salga usted, si usted sale, salimos todos. Como cuestión de honor, allí, aunque no firmamos un documento, hicimos un compromiso a la hora de algo que podía suceder. Y lo que podía suceder era que algún derrumbe en las tareas del avance del túnel podía aniquilar la vida de cualquiera de nosotros, porque se corría un peligro estando allí. Estamos en una Caracas donde los terrenos todos son de relleno, que se pueden desplomar muy fácilmente. ¿Qué decir para la calle? ¿Qué decir a la familia si uno de nosotros pudiera morir en el intento de hacer el túnel? Habíamos llegado al compromiso de que le íbamos a decir a la familia y al propio enemigo, pero sobre todo a la familia, que fulano de tal se había escapado, pero fulano de tal nosotros lo íbamos a enterrar en el mismo túnel. Una vez que estuviésemos en la calle y que el túnel fuera culminado en una gran victoria, como se culminó, y felizmente sin ningún desaparecido, nosotros íbamos a decir la verdad. Eso fue algo que cada quien suscribió desde su corazón y desde su compromiso. Son lo que llaman compromisos de hombre, ¿entiendes? Que no se dicen, pero se hacen. Recuerdo las caras de los compañeros
quejar.